Buenas noches, soy Sheila Rocío Cueva Mamani, soy de la carrera de Administración de la Universidad Continental. Voy a hacerle una entrevista para el curso de Innovación Social. Estamos recopilando datos sobre los residuos sólidos. Me gustaría que se presente y a qué se dedica, ingeniero. Bien, gracias. Buenas noches, señorita Sheila. Es un gusto saludarnos para poder conversar, hacer unas preguntas de este contexto social que me estás manifestando. Mi nombre es Sergio Demetrio Samayani Picha. Trabajamos en el sector agropecuario a nivel de nuestro país y mi carrera es dedicada a lo que es a la ingeniería agronómica. En estos últimos tiempos, el tema ambiental es muy importante y sobre todo un poco delicado para poder hacer evaluaciones y conversaciones para poder mejorar también nuestro contexto social. Muchísimas gracias y bueno, conversemos ahorita, Celia. Ya, empecemos con la encuesta. Primera, con la entrevista. Primeramente, ¿qué hace actualmente con los residuos sólidos? Los residuos sólidos básicamente y en nuestro medio social, en lo que es en la región de Arequipa, por ejemplo, en estos tiempos creo que ha venido creciendo en las urbanizaciones y hablando más básicamente de lo que es tema de hogares. En el caso mío, por ejemplo, aparte de mi profesionalismo que tenemos en mi hogar, con mi familia, los residuos sólidos, tenemos la responsabilidad y también la capacidad de poder hacer lo que es el reciclar, también diferenciar o seleccionar lo que es el residuo sólido, en este caso orgánico e inorgánico. Es importante también manifestarles de que los residuos sólidos orgánicos, como por ejemplo con la composición vegetal y también lo que es todo lo que es vegetal y animales, tratamos de poder seleccionar para poder diferenciar de lo que son los residuos inorgánicos, como por ejemplo que se vienen acumulando bastante lo que son plásticos, las botellas que tenemos en el contexto de nuestro medio ambiente. Ya, y gracias por la información. También quería hacer una pregunta que ya me la dijo también sobre la diferencia entre los residuos orgánicos y los residuos reciclables. ¿Qué diferencia hay entre los residuos orgánicos y los residuos reciclables? Bien, en este caso los residuos orgánicos sólidos, como podemos llamarlo, es todo aquel desecho de origen biológico, que de alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo, por ejemplo, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de las plantas, hablamos bastante, de, por ejemplo, el uso, por ejemplo, para lo que es en las viviendas, en los hogares, las verduras, las frutas, las hojas, algunas cascarillas de frutas, de verduras, o de alimentos como, por ejemplo, habas, papa, que se obtienen, por ejemplo, en las cocinas. Y es importante, por ejemplo, no de repente de frente para poder acumularlos y poder hacer lo que es, digamos, una descomposición orgánica para poder obtener abonos, abonos sólidos, como por ejemplo compost, o también en la evaluación lo que es tema, lo que es abono foliar, en este caso líquido, como el biol. Es interesante hacer el reconocimiento de lo que son los residuos orgánicos sólidos, como le mencionaba, en este caso, todo lo que corresponde pues en las casas, en las cocinas que se presentan, pues la obtención de la reciclabilidad de lo que se viene trabajando pues en las cocinas, ¿no? En este caso, lo que es el tema de lo que es los residuos inorgánicos, podemos mencionarlos, aquellos que se van a obtener, por ejemplo, como las plásticas, las botellas, aquellas latas, que también se vienen obteniendo, ¿no? Como por ejemplo de la parte de lo que son hablando de botellas, por ejemplo, de plástico, hablamos de las botellas de gaseosa, de aceite, tenemos plásticos en buenas cantidades que se obtienen, por ejemplo, de productos como muy comunes, de la sal, del azúcar y de otras muchas más insumos que se vienen obteniendo. Entonces es importante poder diferenciar esos dos aspectos para poder ver el caso, por ejemplo, para la reciclar y lo que es para reutilizar también y también para renovar dichos materiales que se vienen, digamos, acumulando en los hogares. Gracias. Ahora, siguiendo con la entrevista, ¿está usted al tanto de las 5 R's y las aplica diariamente? Las 5 R's sí tenemos conocimiento de una forma básica, pero sin embargo, en estos tiempos, por ejemplo, con mi responsabilidad te puedo indicar que lo manejo, pero a las 3 R's. No mencionar, por ejemplo, que los 5 R's están, pues, nos permiten o nos están indicando que es, pues, reducir, reciclar, reparar, reutilizar y recuperar. Pero, sin embargo, en muchos hogares, como en caso de mis hogares, por ejemplo, o en mi caso de mi hogar y en los trabajos, en las muy diferentes zonas que tenemos también, como lo que es la
la participación de trabajadores, de participantes en lo que son las instituciones públicas y privadas. Se viene trabajando básicamente en esos tiempos, por ejemplo, lo que es reciclar, reutilizar y en muchos otros casos, por ejemplo, se puede lo que es hacer la recuperación. Pero sin embargo, lo que es la reducción y la reparación, se está trabajando poco y serían interesantes, por ejemplo, aplicar algunas metodologías para que esto un poco más mejore y las 5 R's funcionen pues de esa manera, ¿no? Gracias. Siguiendo con la entrevista, ¿cree que el gobierno peruano está haciendo lo suficiente para abordar con el problema de los residuos sólidos? Los residuos sólidos, básicamente no podemos indicar lo suficiente, pero básicamente lo más común, las metodologías aplicadas, por ejemplo, lo que son las municipalidades locales, provinciales y hasta regionales, por ejemplo, hay programas que dentro de los diferentes programas sociales se vienen trabajando, por ejemplo, metodologías para lo que es el trabajo de los residuos sólidos, en este caso, por ejemplo, por lo que es reciclar, lo que es, por ejemplo, reducir, reutilizar, reparar y lo que es recuperar. Sin embargo, también lo que es la idiosincrasia de nuestra sociedad peruana o de nuestras sociedades locales en las diferentes regiones del país, pues no lo tienen bien una sensibilización acumulada buena y por ese malentendimiento a veces la misma población y las autoridades locales no lo trabajan de manera muy adecuada y pues el programa o los trabajos que se vienen involucrando o mencionando, pues no se a detallar, no se cumple bien y bueno, de alguna otra manera estamos fallando, ¿no? Gracias, ingeniero. Ahora, ¿también ha notado algún cambio en la cantidad de residuos que genera en su casa en estos últimos años? Bien, hablando de lo que es el tema de residuos y residuos sólidos, tanto orgánicos e inorgánicos, los cambios y las formas como se vienen trabajando para lo que es en este caso el reciclar, tratamos, por ejemplo, de evaluar y de diferenciar de manera muy drástica, ya muy básica, el tema, lo que te indicaba, pues, los residuos orgánicos, en este caso, lo que se genera en la cocina, de todas aquellas, de las vegetales y de los residuos de algunos animales que nos restan en la cocina, poder, no, lo que es, juntarlos, ¿no? Y poder, hacerlo transformación, por ejemplo, para algunos hogares que puedan tener de repente, o algunos gatos ganaderos que puedan necesitar de esa alimentación. O más allá también, aprovechamos eso para poder nosotros hacer una descomposición de esos residuos orgánicos que te mencionaba para poder obtener algunos abonos, tanto líquidos como sólidos, para utilizar en lo que es el tema de la agricultura. En este caso, lo que podemos mencionarles de los residuos inorgánicos, y básicamente y absolutamente hablando, por ejemplo, de botellas de plástico, también nosotros en estos últimos tiempos en el hogar y también con algunos vecinos de la zona, tratamos también de poder acumular esos residuos inorgánicos, como te mencionaba, las botellas de plástico, para poder utilizarlo en los próximos días, por ejemplo, en un huerto de agrícola, para poder trabajarlos, pues algunos plantines o plántulas de verduras, de frutas, que sí, nos pueden mencionar y funcionar de una manera muy adecuada. También, hablando ya de manera de repente nacional e internacional, por ejemplo, metodologías de cultivos, por ejemplo, cultivos protegidos, por ejemplo, en biohuertos, en lo que es en microfondas, y lo que es fitotodos, por ejemplo. Estos residuos inorgánicos como las plásticas, como las botellas de plástico y las latas, son bastante utilizados y hay que tratar de poder diferenciar para utilizar esa metodología y reciclar, ¿no? Y reutilizar bastante estos residuos que de alguna otra manera sí nos van a traer buenos resultados. Gracias. ¿Y qué piensa sobre la idea de compostar los residuos en su casa? En este caso, lo que es el compostar los residuos, sí, es interesante, pero también es importante poder contar con un espacio de ambiente adecuado, porque para poder elaborar, por ejemplo, el compostaje o para hacer, por ejemplo, el compost de estos residuos orgánicos que te mencionaba, por ejemplo, lo que son los desechos de origen biológico, como por ejemplo las partes de las verduras, las que sobran en la cocina y las que se juntan, es interesante también hacer este, este compostaje para poder obtener ese abono orgánico que te decía el compost, o como mencionamos el compost, porque esto también va a de tener un origen biológico natural, va a ser un abono orgánico, y es muy importante y de mucha calidad para poder hacerles el abonamiento a todos los cultivos, y seguramente estas plantas que van a salir abonados mediante estos abonos orgánicos o naturales, y no químicos, que de repente en muchas tiendas de nuestro país, agropecuarios, sí existen también, vamos a tener de repente una buena calidad de alimentación. Pero sin embargo,
nosotros tenemos que tener un ambiente adecuado, de repente más dosificado y sobre todo con mucho interés de trabajo para poderles obtener estos compostajes. Bueno, sin embargo, en el caso de mi hogar, por ejemplo, tenemos las grandes ideas de poder trabajarlo, pero de alguna otra manera no lo logramos al 100%, pero seguramente a lo posterior vamos a seguir trabajando y lograr buenos objetivos. Gracias. Continuando, ¿te gustaría ver más iniciativas de reciclaje en tu comunidad? Básicamente sí, lo que es el reciclado, lo que es hacer elaboración, por ejemplo, de abonos orgánicos de estos residuos que diariamente, por ejemplo, se presentan o se acumulan en los hogares. Sería interesante, por ejemplo, en los municipios locales, en las comunidades rurales, urbanas que tenemos, una organización social muy participativa, muy activa y sobre todo muy responsable, con mucha conciencia de trabajo, porque poder obtener y lo que es la acumulación de manera muy responsable, con mucha sanidad y sobre todo con mucha inocuidad, en este caso indicándote de que hay que ser un poco más, como te digo, limpios, ¿no? En esta acumulación de estos residuos. Sería más importante trabajarlo de eso, pero si nosotros nos organizamos en lo socialmente, en el campo tanto rural o urbano que nos encontramos, y sí vamos a poder tenerle mayores logros. Gracias. ¿Qué piensas sobre cobrar una tarifa por la recolección de residuos para así fomentar la reducción de los residuos sólidos? Una acumulación. En este caso, básicamente lo que nos faltaría, por ejemplo, en estos últimos tiempos, trabajar en la sociedad peruana. Es interesante ver, verificar y tener esa sensibilización a toda la sociedad y sobre todo en esos puntos de repente un poco críticos que lo podemos ver con la bastante acumulación de estos residuos, no tanto de repente con una tarifa, sino de repente con mayores propuestas de trabajo, de proyecto que pueden generar de repente resultados para, digamos, para las personas que tienen negocios, para las personas que tienen de repente empresas, que básicamente vienen generando siempre bastante de este tipo de residuos. Gracias. Culminando con esto, ya finalizando la entrevista, ¿qué medidas crees que podrían tomarse para reducir la cantidad de residuos orgánicos y sólidos en el Perú? Bueno, en este caso, por lo que es para poder reducir la acumulación en los hogares, en las zonas, en las comunidades, a nivel ya un poco más global, podemos tener de repente encontrarnos con algunas normativas locales, trabajando con las municipalidades locales, provinciales y regionales, y bastante con lo que son las organizaciones de base de cada comunidad, de cada localidad social, para poder indicarles y trabajar de repente con bastantes cursos de capacitación, de sensibilización de la población, para que de repente de alguna otra manera pues puedan reducir lo que es la producción o en todo caso la acumulación o la obtención de estos residuos. Básicamente la responsabilidad social de todo lo que es el individuo peruano. En estos tiempos a veces nos equivocamos, por ejemplo, y esa conciencia que trabajamos o que tenemos no lo podemos demostrar muy prácticamente, pero sí de repente con algunos otros temas de proyectos que podemos acumular, por ejemplo, así como por ejemplo con en una población local, si nosotros trabajamos con una propuesta de que si podemos reducir la poca producción o la poca obtención, por ejemplo, de los mercados, de las tiendas que bastante pedimos, trabajar de repente con una sensibilización social para todas las madres de familia, los padres de familia y en los diferentes colegios, tanto básicos, iniciales, de primario, de colegio y en todo lo que son las instituciones educativas ya superiores, trabajar bastante este tema, lo que son el tema del manejo del medio ambiente. Y seguramente ahí van a aparecer puntos donde de repente de alguna manera, pues, si en esos tiempos, digamos, lo que es el individuo peruano o la familia peruana produce a la semana, por ejemplo, un 20% de acumulación de estos residuos, con esos cursos, con esas metas que puedan aparecer, con esas estrategias que pueden mencionarnos las diferentes empresas de programas del Estado, seguramente se pueden reducir, digamos, a un 10%. Allí vamos ganando y sobre todo, pues, con la responsabilidad social y más básicamente personal de cada persona, seguramente podemos mejorar. Muchas gracias por la entrevista brindada, muchas gracias por la información que nos ha dado. No, más bien gracias a ustedes como estudiantes que vienen trabajando y, bueno, acumulando, recopilando información de lo que es el tema, de lo que es residuos sólidos, como me mencionabas, que básicamente en estos tiempos al medio ambiente pues no es muy bueno y seguramente con esos temas y puntos a tratar
ustedes como también como estudiantes van a tener mejores puntos de estrategia para poder mejorar la ciudad peruana. Muchísimas gracias. Muchas gracias.